tal? ¿Cómo te va? Estamos acá en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, eh, para seguir trabajando en nuestro proyecto Voces de Malvinas, eh, que trabajamos junto con la Universidad Salesiana. Y en el día de hoy vamos a escuchar el testimonio de Daniel, que a continuación, si querés, te podés presentar, decirnos tu nombre, tu apellido, eh, cuándo naciste, en qué lugar, contarnos un poco el principio Dale. de tu vida, como la quieras contar. Sí, Daniel Riedinger es mi apellido, es medio difícil de escribir, después se los paso. Soy de acá de Bahía Blanca, nací en Bahía, estudié en Bahía, eh, justamente en la escuela primaria que era en ese momento la 109, que era Tomás Espora se llamaba, y la patrocinaba la base aeronaval. Por eso de ahí mi interés por los aviones y después el ingreso a la escuela técnica de la base y posteriormente a la escuela de suboficiales de la Armada. Toda tu escuela primaria y secundaria en el cuidado de los aviones. Sí, sí, sí. Cuando pusieron, yo estaba por terminar la primaria y cuando pusieron una foto de la escuela técnica básica con un avión ahí gigante en la foto, ¿viste? Y que no, tengo que ir ahí, ¿viste? Tengo que estar ahí. Así, bueno, la escuela técnica era un ciclo básico de 3 años, ¿viste? Ya podía salir a trabajar ya en el taller central de la base, como personal civil. Nosotros estábamos un grupo de compañeros por seguir en la escuela de suboficiales de la Armada. Y bueno, y ahí inicié mi carrera en la Armada, ¿viste? ¿Y en qué año naciste? En el año 1961, el 21 de marzo. ¿Y tu familia cómo está formada? Sí, mis padres y una hermana Hermano, no. menor, 2 años menor que yo. Y, y cuando eras chico, ¿qué pensabas que te gustaba hacer cuando fueras grande? Mira, de chiquito se me gustaban los aviones. Vos cuando ves un chico que cada vez que pasa un avión mira para arriba, ese va a estar relacionado con los aviones seguro. Y ese era yo. Mis juguetes preferidos, viste, siempre los aviones y bueno, todo ese tema. ¿Qué qué otros intereses tenías de joven, de niño? Me gustaban los autos también, correr carreras, sea, todas esas locuras, viste, de chico. Pero siempre lo que más me llamó la atención fueron los aviones. Así que iba a ser algo relacionado con eso, seguro, mi carrera. ¿Y cómo empieza tu carrera? ¿Es una carrera militar? ¿En tu carrera? Sí, en la escuela de suboficiales son los 3 años del curso. Salí como cabo segundo. Yo opté por la especialidad de armas aéreas. O sea, en la escuela naval, en la escuela de suboficiales, tenés varias especialidades. La mayoría relacionada con buques. Yo opté por aviación, tuve la suerte de poder entrar en aviación, que era mi objetivo. Y ahí me especialicé en armas aéreas. O sea, que le cargaba los cañones a los aviones, las bombas, los misiles, todas esas cosas. En eso entré en el 78, digamos, y egresé en el 80, a fines del 80. Y entre el 80 y que empezó la guerra, ¿en dónde estabas vos trabajando? Y bueno, de ahí me destinaron a la base Comandante Espora, pues ya que era de Bahía, ¿viste? Me mandaron para acá, que me vino bárbaro, te digo, pues, tenía mi hogar acá, mi casa de mis padres, todo, ¿viste? Eh, en las terceras escuadrillas de caza y ataque, que eran la escuadrilla más avanzada que había en ese momento en la Armada, ¿viste? En los aviones A4 Pu. Después, durante ese año, llegaron los Super Étendard a fines del 80, del 81, perdón. Y ya llegamos a la guerra ahí. Y sí. ¿Querés contarnos, bueno, cómo fue la previa? Contarnos un poco. Y la previa fue un poco rara, ¿viste? Porque sí, habían salido en principios de marzo las ejercitaciones en la flota, con el portaaviones incluido nuestros aviones. Hubo varias fallas en los aviones en esa ejercitación, que fue a mediados de marzo, por ahí. Y volvieron apresuradamente a la base toda la flota, ¿viste? Y nos comentaron que había que salir inmediatamente otra vez, ¿viste? En ese momento, no sé si recuerdan ustedes, estaba el problema de las Georgias con el grupo de los chatarreros, con Davidov, el señor que iba a desarmar unas factorías balleneras, ahí había abandonadas. Y bueno, ese incidente escaló en un problema ya diplomático, ¿viste? Nosotros pensamos que era por eso, más que nada, era una navegación para mostrar la flota y eso. Nunca pensamos que íbamos a ir a recuperar las Malvinas. Porque como te decía yo, llegó la flota de ejercitación,
apresuradamente, bajaron los aviones, había muchos con fallas, cargamos otra vez el portaaviones, todo con las cosas nuestras, y el 28 de marzo salimos de vuelta. Así que, y nosotros con solamente 3 aviones en servicio. Porque estaban con muchas fallas, viste, ya era una escuadrilla que estaba hacía muchos años operando en el portaaviones y eso les provocaba muchas fallas a los aviones. Por eso llegaban los Super Étender nuevos, ¿viste? Así que bueno, ahí comenzó el asunto de la recuperación de las Malvinas. ¿Cuál fue tu rol? ¿Cómo participaste vos? Y yo era como el grupo de mantenimiento de la escuadrilla. Era el grupo aeronaval embarcado que subía al portaaviones con los aviones en servicio, helicópteros, aviones de exploración. Yo estaba, como te decía, en la escuadrilla de ataque con los A4Q, que era la única escuadrilla operativa de ataque de Sudamérica que podía operar de un portaaviones. Bueno, el tema es que nosotros no sabíamos que íbamos a la guerra en ese momento. Salíamos a una ejercitación, no sé, que solo lo relacionamos con el problema este de las Georgias. Y el 1 de abril, de abril, a la tarde nos habla el comandante de Busser, que era el de Infantería de Marina, que iba en un buque de desembarco con infantes, que íbamos a recuperar las Malvinas. Nosotros nos enteramos unas horas antes. Obviamente nosotros, exultantes de alegría, imagínate, emocionados, ¿viste? Porque nos decían que iba a ser algo rápido, que se iba a plantar bandera para romper la hegemonía de los 150 años se iba a cumplir el año siguiente de la posesión británica, de la usurpación británica. Bueno, y ahí nos decían que iba a estar una semana, la bandera clavada ahí, iba a haber negociaciones diplomáticas, qué sé yo. Era para visualizar el tema del colonialismo, ¿viste? En el mundo. Y que hacía décadas que veníamos tratando se trata el tema soberanía con los ingleses y ellos nos pateaban el asunto para más adelante, ¿viste? Nunca le dieron importancia a eso. Entonces, para llamar la atención del mundo, digamos, con el tema del colonialismo, se iba a hacer eso. Que en realidad esa toma estaba planeada yo me enteré después de la guerra, ¿no? Muchos años después, para el de agosto o septiembre de ese año. Y se adelantó por el tema del conflicto de los chatarreros, que ellos lo tomaron como un conflicto diplomático serio, los ingleses, y vinieron directamente con una flota de guerra a combatir. Y después te enterás, ¿no? Después de la guerra, te enterás muchas cosas. En ese momento se estaba por dar de baja parte de la flota de ellos. La primer ministro de ellos también tenía problemas políticos, digamos, y esto les vino como anillo al dedo, como para poner otra vez en el tapete la importancia de la flota de ellos y no desmantelarla, ¿viste? Y el primer ministro para unificar toda las fuerzas políticas o el país en la causa de Malvinas, de la recuperación de las Malvinas, o las Falklands para ellos, no sé cómo leen. Así que bueno, ahí yo creo que nosotros fuimos a llamar la atención del mundo por el tema de colonialismo y con la intención de llegar a un arreglo diplomático. Y ellos vinieron directamente a sacarnos a patadas de ahí, si era necesario, a combatir. Esa es mi opinión. Claro. ¿Y vos estuviste durante todo el día de conflicto? Sí, salvo una semana que nos mandaban a mitad del conflicto, nos mandaron Ahora que te cuento, nosotros, bueno, empezó el conflicto, ¿viste? El 2 de abril, estuvimos ahí con el portaaviones dando vueltas, no participaron los aviones de ataque porque no hubo necesidad. Volvimos al continente, ahí se empezaron a incorporar más aviones a la escuadrilla que estaban reparando apresuradamente. Terminamos, o sea, cuando iniciaron el conflicto, digamos, los bombardeos y los tiros y eso, teníamos 8 aviones en servicio. La aviación naval eran 8 A4Q y 4 Super Étender, 12 aviones nada más de ataque. En ese momento. ¿El avión dónde estaba? Bueno, el portaaviones estuvo dando vueltas ahí el 2 de abril, digamos. Volvimos a la base, volvimos a reabastecernos, qué sé yo. Incorporamos más aviones, salimos de vuelta para ejercitaciones, mientras la flota ahí seguían ¿cómo se llama? Las conversaciones diplomáticas, ¿viste? Ellos a su vez iban mandando a la flota. Aprovechamos una navegación para hacer adiestramiento y eso. Volvimos otra vez, cargamos todos los aviones que había disponibles y salimos de vuelta ya para
digamos, el 1 de mayo estábamos en el norte de Malvinas, dando vueltas, cerca de la flota británica. Ya, viste, cerca de agarrarnos a los tiros ya con ellos, el 1 de mayo. Eh, Estaba planificado hacer un ataque al otro día, a la mañana, que después no se hizo por razones climáticas. Eh, y a su vez ellos, el mismo 2 de abril, el 2 de mayo, perdón, hunden el Belgrano, que yo creo que fue para hundir también, para echar a pique las negociaciones diplomáticas que había en ese momento con el presidente peruano, Balaúnde Terry, que nosotros estábamos totalmente de acuerdo con lo que proponía Balaúnde, y faltaba que estén de acuerdo ellos, los ingleses. Y bueno, ellos hunden el Belgrano y ahí se terminaron las conversaciones. ¿Y ustedes se enteraron enseguida del movimiento? Sí, casi inmediatamente. No, fue terrible, ¿viste? Empezaron a mandar la lista al otro día de supervivientes, ¿viste? Había mucha gente que faltaba, ¿viste? Muchos teníamos compañeros ahí. Nosotros acá de la base teníamos un helicóptero que iba en el buque, con mecánicos, pilotos, todo eso. Todos sus oficiales de nosotros, de la aviación naval, murieron ahí. No, fue terrible. Y me quedan 323 muertos, digo, en un segundo, ¿viste? Ahí se terminaron las conversaciones diplomáticas. Bueno, después de eso, te imaginas, en el portaaviones nosotros éramos los próximos para nosotros, ¿viste? ¿Qué tripulación tenía? El portaaviones tenía con el grupo aeronaval embarcado 1.200 tripulantes arriba. Es más, después nos enteramos que, viste, que ellos habían establecido una zona de exclusión. Al crucero lo hunden en el sur de Malvinas, fuera de la zona de exclusión. Como te digo yo, para mí fue para boicotear las negociaciones diplomáticas. Eh, y después nos enteramos que al portaaviones lo andaban buscando también, para hundirlo en cualquier lado, donde sea. Porque era la amenaza más grande para ellos. Por suerte, después nos sacaron, a los pocos días nos sacaron a la costa. Estuvimos navegando por la costa del sur ahí unos días y nos mandaron a puerto. De ahí a Río Grande, y bueno, ahí de Río Grande después es donde lanzamos todos los ataques en conjunto con la Fuerza Aérea, en la base de Río Grande. Sí, inmediatamente después del movimiento de Belgrano, ustedes les mandan a Río Grande. Sí, estuvimos un par de días dando vuelta ahí y nos sacaron porque nos mandaban a pique a nosotros también. Creo que fue muy acertada la decisión. Eh, sí, tuvo un tiempo dando vuelta en la zona de baja profundidad, donde no podían operar los submarinos, digamos, y de ahí nos mandan a puerto. Se ve que en ese momento estaban pensando a ver qué iban a hacer con nosotros. Nos mandan a puerto y de ahí nos mandan a Río Grande. Y de ahí, bueno, después ya eh, el 21 de mayo, cuando se inicia el desembarco de ellos en San Carlos, ya se pusieron dentro del alcance de la flota aérea, ahí empezamos a largar todos los ataques. Así que imagínate. Nuestro primer ataque, yo me acuerdo, salieron a la mañana, un grupo de aviones, 3 aviones no encontraron el blanco porque medio que se perdieron le falló el sistema de navegación, se quedaron sin combustible, vuelven a la base. A la tarde largamos 6 aviones en 2 grupos de 3. Los 3 primeros que habían ido atacaron un buque y a la salida los derriban a los 3. Imagínate cómo estamos nosotros. En una semana nos quedamos sin aviones. El otro grupo no fue, atacó y volvió, por suerte. ¿Ves? Y a los pocos días, 2 días después, el 23 de mayo, otro ataque se lanza. Y cuando vuelve el grupo de 3 aviones, uno se accidenta en la base y muere un piloto también. ¿Viste? Así que, no, fueron días muy, muy tristes, muy terribles, ¿viste? Con pérdidas de vida, ¿viste? De los pilotos, de los derribados del primer día, de los 3 pilotos derribados, 2 se salvan, se eyectan y uno muere, uno fallece. Sí. Te voy a hacer una pregunta desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Cómo es vivir arriba de un portaaviones con tus compañeros, con los camaradas? No, terrible. Vivíamos ya, dormíamos vestidos, con el salvavidas puesto, una bolsita de provisiones, porque nosotros nos veíamos ya en cualquier momento. El pasa que en el buque no sabes dónde te van a atacar, no tenés escapatoria. O te viene un torpedo de abajo, o un misil por el medio, o una bomba de arriba, nunca sabes por dónde va a venir el ataque. Así que nuestro puesto de combate, digamos, durante una alarma y eso, era el hangar. El hangar como éramos aeronáuticos, este era el hangar. El hangar está abajo de la cubierta. O sea, el lugar más vulnerable que había era ese, donde hay un misil, una bomba, éramos boleta todos. Así que bueno. No, fueron días bastante de mucho miedo, ¿viste? Y, ustedes tenían, vos particularmente, tenías vínculo con tu familia, con
con quienes habían quedado en... No, eso, o sea, se enteraron por los diarios, por la televisión, ¿viste? Sí. Viste que no había, con el portaaviones no teníamos comunicación con nadie nosotros. Viste que no había celular en esa época, no había nada. Imagínate. Y no había otro modo de comunicarse con la familia, ustedes no se No, comunicaban. no, no, no. La única comunicación que había era los comandantes del portaaviones con las bases. Bueno, y creo que en esa época no había telefax todavía. Cuando llegaban a la lista de los sobrevivientes del Belgrano, veían por telefax, ¿viste? Y lo imprimían y los ponían ahí en una pizarra, ¿viste? Todos miramos la lista, a ver si estaban nuestros compañeros, ¿viste? Nada. Tristísimo fue. ¿Y quiénes los contenían? ¿Cómo eran tus superiores? ¿Cómo era la relación? ¿No se tenían algún tipo de contención? No, ¿viste cómo cómo éramos militares, ¿viste? Cómo es la vida militar, qué sé yo. Cada uno, o sea, los oficiales eran muy piolas, todos, ¿viste? Los pilotos muy profesionales, muy fríos, ¿viste? Hablaban solamente de trabajo, de volar, de ataque. No, la contención era consolarnos entre nosotros, entre los compañeros, ¿viste? Me tomábamos unos mates ahí, qué sé yo. Sí, había una anécdota que no sé si la puedo contar. Tengo un compañero, no lo voy a nombrar porque, ¿viste? No nos corresponde, ya falleció. Así. Que tenía una hermana muy bonita, ¿viste? Que cuando trabajábamos en la base, eh, yo vivía cerca de casa, yo lo llevaba acá en el barrio San Martín, lo dejaba en la casa y salía la hermana, ¿viste? Y yo me bajaba a saludarla, ¿viste? No le gustaba nada, loco, ¿viste? Y mira cómo sería el miedo, ¿viste? Pero re cuida de la hermana. Cómo sería el miedo que en el portaaviones me dijo, ruso, dice, cuando volvemos, si salimos de esta, haz lo que quieras con mi hermana. Ya, estamos mal, entonces digo, la puta madre. Así que bueno. No, pero bueno, la pasamos bastante mal. Pero después ya en tierra, ¿viste? Ya, bueno, ya era otra cosa. En grande, bueno, el temor mío, pensamiento sobre todo, era un grupo de comandos que salga de un submarino y ataque la base, ¿viste? Como se pretendió hacer realmente, ¿viste? Yo pensé que era mi imaginación, después me enteré que había habido grupos de comandos desembarcados, ¿viste? Es más, apareció un helicóptero derribado en Chile, que está accidentado, que venían comandos ahí que querían entrar a la base, más que nada eh, para hacer volar los Super Étendard, que era el temor de ellos en ese momento. Ya vino el portaaviones, no era en los Super Étendard, con los misiles Exocet, que eso fue una sorpresa para ellos porque no se lo esperaban. Lástima que teníamos solamente 4 aviones y 5 misiles. Pero bueno, la aviación naval, yo creo que lo hizo bien el trabajo porque, bueno, hundimos 3 buques y medio, uno en conjunto con Fuerza Aérea, que está en discusión siempre que hundió. Y bueno, tampoco se lo llevaron de arriba, ¿no? Lo hundimos 7 buques, vos imaginate, una flota como la de ellos, un país del tercer mundo con aviones obsoletos le hunda 7 buques y le averíe 20 o 20 y pico, debe haber sido un golpe terrible para ellos también. Pero bueno, la guerra, viste, no es buena para nadie. También hubo muchas víctimas del lado de ellos, que tampoco ellos no las reconocen todavía en su totalidad. ¿Y cómo te enteraste, cómo se enteraron ustedes ahí en el portaaviones de la rendición, de cuando termina la guerra? No, ya estábamos en Río Grande nosotros, acá. Nosotros después ya operamos de Río Grande, sí. Ah, wow. Se enteraron de ahí. ¿Quién era? Y yo lo veíamos venir, viste, porque, bueno, nosotros, viste, teníamos ya mucho más margen para seguir operando, no teníamos como reabastecernos de municiones, repuestos para los aviones. Este, ellos sí, ellos le hundíamos 10 buques más, a la semana volvían con otros buques nuevos, viste. Em, y bueno, la rendición fue, viste, Perdóname, ¿y ustedes sentían esa presión te mostraron conscientes en ese momento de la inferioridad de condiciones, sí, sí, totalmente. falta de... Sí, sí. Sí, sí, la falta de poder reaprovisionarnos de repuestos y municiones, ¿viste? Todo eso, sí, 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 sí. Pasa que pensábamos que, porque fue medio de sorpresa también la rendición, ¿viste? Así que bueno, fue un vale de agua fría para todos. Por un lado, triste porque sabíamos que lo que perdíamos las Malvinas ya capaz que para siempre, ¿viste?
Y por otro lado, también un alivio que se terminaba la guerra esta, ¿viste? ¿Te acuerdas de ese momento que cuando te enteraste? Sí, más o menos, no lo tengo muy claro. Sí, lo sé, lo que recuerdo mucho es, a los pocos días empezaron a llegar aviones con prisioneros de Malvinas, ¿viste? Algunos venían en buques, otros lo trajeron en avión, y no hubo ni una recepción, nada para los pibes, ¿viste? Los metían adentro de un camión de ahí del comando de infantería del BIN 5 de Río Grande, lo cerraban con loanas y se lo llevaban. ¿Viste? Nosotros estábamos ahí ya los días posteriores a la rendición, eh, juntando todo lo que teníamos desparramado en carpas, en el campo, ¿viste? Repuestos, municiones, todo, ¿viste? Nos quedamos una semana más prácticamente, buscando todo, juntando todas las cosas, los cargamos en un avión y lo traíamos por acá. Y en ese interín iban llegando aviones con prisioneros. Y nosotros decíamos, che, qué raro, no es una recepción a estos pibes, nada, los cargan en un camión y se los llevan. Después me enteré que había sido así en todo el país. Los que desembarcaron en Madrid, bueno, no sé, alguno en Uruguay, no sé dónde desembarcaron otro grupo, ¿viste? Ustedes lo vieron eso. Sí, lo vimos, sí, nos vimos y nos extrañó mucho, ¿viste? O sea, nos decíamos, es injusto, ¿viste? Estos pibes que estuvieron en la trinchera ahí peleando, ¿viste? Bajo las balas prácticamente. Sí, no nos gustó para nada eso. ¿Y el regreso de ustedes? Nosotros normal, ¿viste? Nosotros estamos en Río Grande, nos quedamos, ya te digo, personal de mantenimiento, una semana más cargando, juntando todo lo que teníamos desparramado por la base, porque la base era muy chiquita de Río Grande en ese momento. Un solo hangar tenía donde metían más que nada los Super Étendard y algunos de nuestros aviones. El resto estaba desparramado por el campo, los campos ahí, carpas con municiones, con repuestos, así que nos quedamos una semana juntando todo, lo cargamos en los aviones de transporte y lo traíamos para acá de vuelta. Y bueno, la recepción nuestra fue normal, salvo el barrio, yo me acuerdo que cuando llegué al barrio, viste, los vecinos, Contanos eso, ¿cómo fue? muy emocionante fue. ¿Había algún otro compañero del barrio también? Sí, el muchacho te digo yo, sí, el de la hermana. Sí, pero bueno, el taxista no me cobró, me acuerdo. Sí, fue así. ¿No? ¿Y él sigue viviendo en el mismo barrio? No, ahora estoy al lado de Villamitre, digamos. ¿Y lo conocen el Mis barrio padres, veterano? sí, los pocos vecinos que quedan, sí, sí. Bueno, el barrio este no, en el barrio antiguo mío ya los pocos que quedan son abuelos ya, ¿viste? ¿Y en el barrio nuevo que vivís? No, el barrio nuevo no, prácticamente no, salvo la vecina de al lado, creo, no, después no. Una de enfrente que me vio un día salir con la medalla, ¿viste? Para el acto y eso. Después no sabe nadie. Tampoco te puedes dar con un cartel, ¿viste? Que soy veterano, no sé yo. Joder, me puse esto porque vengo al centro cultural acá. La. Daniela, ¿a vos te cuesta hablar de eso? Em, ¿Te resulta difícil? sí. Eh, lo que quieras contarnos de... Bueno, ahora incluso estoy hablando un poquito más porque los primeros años, ¿viste? Como que no queríamos ni sentir hablar de la guerra, de todo eso, ¿viste? Fueron 15, 20 años que... Yo después lo pasó conversando con mis compañeros de Malvinas, ¿viste? A todos nos pasó lo mismo prácticamente. Salvo lo que se empezaron a juntar, ¿viste? Para formar los grupos de veteranos y eso, ¿viste? ¿Cuánto hace que vos Y al centro veterano yo ya debe ser más de 10 años, pasa que vine, medio intermitente fue la participación mía, ¿viste? Porque trabajaba en el polo, acá tenía su horario medio raro, ¿viste? Rotativos, no podía participar mucho. Y ahora, bueno, hace un par de años me retiré ya del trabajo y estoy ahí ahora. ¿Y qué es para vos el centro de veteranos? El centro veterano es importante para nosotros, ¿viste? Por el apoyo que nos brinda, ¿viste? Eh, para el tema salud, el tema de los trámites que hay que hacer, por ahí para esas cosas, ¿viste? Eh, somos gente que pasó todo por lo mismo, ¿viste? Y hablamos el mismo idioma y nos entendemos, ¿viste? Y nos ayudamos mutuamente. Es importante. Y participamos en todas las causas que tengan que ver con mantener vivo el recuerdo de Malvinas, ¿viste? Como te decía yo, el centro cultural, eh, que para mí es muy importante porque es todo el año eso, no es solamente el 2 de abril o el 2 de mayo, ¿viste? Estamos todo el año ahí, vienen chicos, ¿viste? Hablan con los veteranos. El principal patrimonio que tenemos ahí no son las cositas que ves en el pequeño museíto, sino la charla con los veteranos, ¿viste? Y que la gente escuche de
viva voz, de la propia voz de los participantes, lo que pasaron en la guerra, ¿viste? Así que bueno, eso. Esa es mi participación en el centro. Así que abocado a eso ahora. Te vuelvo un poquito para atrás. Decías que trabajabas en el polo. Estuve en el polo 34 años, sí. Porque yo cuando volví de Malvinas, tuve un año más en la Armada y bueno, decepcionado, ¿no? Por la guerra, eh, por la vida militar misma, ya pedí la baja, ¿viste? Fui baja voluntaria. ¿Y cómo fue buscar otro trabajo? Sí, viste que en esa época no había mucho problema de desempleo. Eh, Así que bueno, ingresé en el ferrocarril, tuve 3 años en el ferrocarril. Ya, o sea, me fui en diciembre, digamos, de la base, en marzo estaba en el ferrocarril trabajando ya. Estuve 3 años ahí y mientras estaba ahí se empezó a crear el polo, ¿viste? Así que mandando currículum ahí, haciendo entrevistas, por ahí un día me llamaron. Así que, ¿Y el hecho de ser veterano o de alguna manera en la búsqueda de tu trabajo? mira, en mi caso no, sé que hubo casos que sí, que por ahí como que pensaban que podías tener problemas psicológicos en el futuro, por eso le costaba tomarte. En el caso mío, no, mira, ni en el ferrocarril, bueno, era del Estado, por ahí no te hacían mucho drama. Pero cuando hice las entrevistas acá en Indupar en ese momento, ¿vale? ¿Puedo nombrar la empresa? ¿Sí? Ahora es, bueno, Unipar, no sé cómo se llama. Eh, no, yo me felicitaba por el currículum, ¿viste? Porque había trabajado en mantenimiento, aeronáutico, todo eso, qué sé yo, ¿viste? Pero en el ferrocarril también llegué a medio oficial electricista, así que bueno, tenía antecedentes más o menos. Es más, no me hicieron ningún problema. Igual te hacen el psicológico, ¿viste? Todo, las empresas, todo, así que se ve que medio le dio bien mi psicológico. Tan loco no estaba, por lo menos. Ajá. Y cuando vos viste a tu familia, ¿cómo fue? No, ¿Tienes tu sí. mamá, tu papá? No, mi mamá pasó un susto, me acuerdo, mi pobre vieja, ya falleció también. En una época, en un momento se largó, durante el conflicto, ¿viste? Se largó después del movimiento Belgrano, que había hundido el portaaviones también. Ah, mi vieja estaba como loca, imagínate. Que se iba a traer comunicación con nada, ¿viste? Con nadie en esa época. Y la cargaron un poco los vecinos, ¿viste? Y que le decían que no, que puede haber sido una mentira, que no había que esperar, ¿viste? Bueno. Sí, no, me imagino después que fui yo padre, me imagino lo que habrá sufrido, ¿viste? ¿Tenés hijos Sí, 2 hijos, ¿eh? varones? Varones, uno de 25, uno de 22. ¿Cómo es tu relato con ellos? ¿Hablan en tu No, casa? no. Casa no sé. Ni ellos preguntan y yo no cuento tampoco. Es una decisión tuya. No, si me preguntan les cuento. Lo que pasa es que nunca aparentemente no quieren preguntar o no. Le da cosa preguntarme por ahí, qué sé yo. Pero bueno, igual si quieren ver algo, ahí está lleno de libros de Malvinas en casa y todo lo que quieran saber está ahí. O me pueden preguntar a mí si quieren, pero bueno, hasta ahora no se dio el tema. Eso que de chiquito lo llevaba a los actos, a los desfiles, todo, ¿viste? Sí, sí. Los llevaba. Sí, lo llevamos, sí, íbamos toda la familia. ¿Vos seguís participando de los actos? Sí, cómo no, sí, sí. Sí, 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 el 9 de julio se hizo el desfile muy lindo, ¿viste? Sí, no, estamos. Siempre que podemos estamos, mientras podamos, vamos a seguir. Igual que con el Centro Cultural, mientras siga estando, ¿viste? Vamos a seguir participando ahí, que es lo que más me gusta a mí, ¿viste? Y ahí es donde te puedes explayar un poquito, ¿viste? Sobre tu historia, las experiencias que pasaste, todo eso. Te se lo recomiendo yo como terapia también a los otros veteranos, pero bueno, cuesta que vayan, ¿viste? ¿Vos volviste a Malvinas? No, no, yo soy de los que piensan que si hay que ir con pasaporte, no iría porque es como reconocer la soberanía de ellos, ¿viste? Pero hay gente, yo entiendo que hay gente que la que estuvo ahí en las trincheras quiere volver, ¿viste? A ver los lugares, ¿viste? Qué sé yo. Igual dicen que tratan bastante mal los malvineros, o kelper, no sé cómo se llaman ahora. Eh, de todos modos, ¿viste? Bueno, hay gente que quiere ir y va, ¿viste? Incluso hay viajes y todo, de turismo, y hay gente que ha ido con esos viajes. Había una época, había también viajes que para el gobierno le pagaba a 2 veteranos de cada lugar un viaje a las Malvinas.
Se ve que hay gente que ha estado ahí, viste, en los combates, todo, y quiere ir a ver sus antiguos lugares, viste, o visitar el cementerio. A mí todavía no te digo que en un futuro no me vaya a agarrar la locura de ir y vaya, viste, pero bueno, por ahora no. Vos me contabas un ratito que al centro cultural y ustedes también van a las escuelas a hablar con chicos. Eh, ¿Cuál te parece la importancia del vínculo de ustedes que son la historia viva de Malvinas en primera persona, hablar con los chicos de las escuelas secundarias, sobre todo, o también primarias, Sí. ¿no? ¿Cuál te parece la importancia de eso? Sí, ¿te parece que es importante? Es importante, sí, porque viste, como hablamos hoy, que hay chicos que parece que fue hace 100 años la guerra de las Malvinas, viste, no lo registran como algo cercano al tiempo, que bueno, ya también hace 40 años, viste, 40 y pico de años. Eh, y por ahí no pueden creer que haya todavía veteranos vivos de esa guerra, viste. Sí, por ahí, bueno, está bien presentarse, viste, y bueno, contarles cómo fue el tema, viste. Eh, los más chiquitos, como te decía, son más preguntones, se interesan más, pues los más grandes no, viste, como que no, la secundaria como que no le dan mucha bolilla, salvo casos, ha habido casos así que chicos que se interesan, pero son los menos. ¿Y a vos qué te gusta contarle a los chicos? No, a mí me gusta hablarle, depende, viste que depende de la edad, viste, yo no estoy más de las charlas en el centro cultural, pero dependía de la edad, si eran, no, entre chicos de jardín de 4 años, viste, salitas de 4, ¿qué les vas a contar? ¿Me vas a contar los muertos, todo eso, viste? Te van a hablar más que de la geografía, de la historia, de cómo se recuperó las Malvinas, viste, y bueno, que los soldados fueron, viste, y tomaron las Malvinas, viste, y después, bueno, en una guerra, viste, decirle ¿no? el mensaje que no es bueno la guerra, bueno, esas cosas. Por ahí con los más mayores te puedes explayar un poquito más, como las cosas que estoy contando a ustedes acá. Así que bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Sí, yo te iba a preguntar una cosita más. Ahora que fueron los 40 años, esta fecha así redonda, eh, te, ¿te movió algo diferente de lo que vienen pasando todos los años? Entonces, esta posguerra, ¿no? ¿Se fue significativo para vos, para tu grupo de... Sí, nosotros fue muy importante para el centro porque, bueno, se empezaron a hacer muchas cosas que al final nos hicieron. Igual fue un acontecimiento lindo. Una de las cosas que se pensaba hacer era declarar museo el Centro Cultural Malvinas, bueno, que al final tampoco se hizo. Así que bueno, estamos esperando en un futuro a ver si ahora el actual gobierno de la ciudad lo concreta eso, ¿viste? Que yo creo que si se declara museo se pueden realizar más cosas en el lugar, incluso ampliarlo, ¿viste? Y traer más material y que por ahí también los veteranos participen un poquito más, ¿viste? Y dejar ya un legado para el futuro también. Porque va a ser un momento que nosotros ya no vamos a estar más. ¿Y qué te parece importante dejar para el futuro como veterano además? Para mí sería importante dejar, bueno, esto va a ser importante lo que están haciendo ustedes, el registro audiovisual, digamos. Y para la ciudad me gustaría dejar más que un monumento y eso, un museo, ¿viste? Un museo y donde se recuerde todo este acontecimiento, que fue muy importante para nosotros. Porque ya libros y eso hay un montón ya, ¿viste? Y películas hay también algunas, ¿verdad? Pero bueno, hay pueblitos chiquitos que tienen museos, nosotros tenemos una ciudad tan importante como Bahía, con tantos veteranos que participaron en la guerra y no tenemos un museo. Me parece algo ilógico, ¿viste? Ni siquiera un monumento, viste, que en Zapala han hecho un monumento gigantesco, hay uno en Quequén también terrible, y acá tenemos uno más o menos, viste, no es tan importante, digamos. Pero bueno, Sí. No, sí, digamos, si con el tiempo pudiste rescatar alguna enseñanza de haber participado de la guerra. nada más que enseñanza, qué sé yo, nosotros aplicamos los que nos enseñaron en la escuela militar. Eh, Más que enseñanza fueron experiencias que rescatamos, ¿no? De compañerismo, eh, qué sé yo, tristeza por las personas perdidas, viste, caídas en combate. Eh, sí, enseñanza no, en una guerra, ¿no? ¿Qué te puede enseñar una guerra? Hasta por ahí nosotros incluso nos sentíamos culpables después de la guerra
por haber perdido la guerra, ¿viste? No queríamos en la que se enterara la gente que éramos veteranos por ir por ese tema, ¿viste? Pues sentíamos que nos iban a culpar por haber perdido como hay gente que lo ha hecho, ¿viste? Haber perdido la guerra. Incluso hasta yo en particular, ¿viste? Una especialidad mía que era cargar bombas, digo, bueno, yo también soy asesino, yo maté gente también, ¿viste? Así me sentía culpable también por ese tema. Así que bueno, no sé, enseñanza no. Más que nada experiencias. Bueno, Daniel, ¿querés contarnos alguna otra cosa que te parece que haya quedado en el tintero, que te hayamos preguntado y vos creas importante, o alguna reflexión, lo que vos quieras? No se me viene nada en este momento, si querés preguntarme alguna cosita más, si no, como quiera. Bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, no, gracias a ustedes por lo que están haciendo y bueno, espero que esto sirva para un legado, para los años venideros, digamos, que ya nosotros no estemos más, que la gente pueda ver esto y bueno, sacar sus conclusiones de lo que fue una guerra, ¿no? Una guerra por ahí no deseada. Gracias. Che, bueno, muchas gracias a ustedes.